Padre Santo, queremos darte gracias esta noche tan hermosa en que podemos mirarte, mirar que nos miras con amor. Sabemos que nos miras con amor y tu mirada nos transforma, tu mirada nos llena de paz, nos serena, nos aquieta y nos alegra porque nos sabemos amados, nos sabemos abrazados, nos sabemos en tus manos, Padre. Gracias por Jesús, gracias Jesús por tu vida, gracias por ser mi fiel amigo, nuestro fiel amigo, nuestro Señor, nuestra vida, nuestra luz. Señor Jesús, eres digno de toda la alabanza, de toda adoración, de toda exaltación, de todo reconocimiento. Digno eres de que nuestros labios confiesen tu nombre, de que nuestra vida te pertenezca. Tuyos somos, Señor Jesús. Eres el más precioso de todos. Y ahora, Padre, ayúdanos a recibir más de tu palabra y a encontrar en tu palabra nuestro aliento, nuestro motor, nuestra alegría, nuestro impulso. Avívanos, alégranos, alegra el corazón de mis hermanos, Padre, que la esperanza y el deseo de vivir y disfrutar la vida se hagan fuertes cada día más, porque tú estás con nosotros, Padre. Y todo lo tenemos en Cristo, y todo lo podemos, y todo lo disfrutamos en ti. Y aún en mal tiempo, aún en el día difícil, tú eres la resurrección y la vida. Siempre eres nuestra fuerza. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Pues esta noche vamos a hablar de algo que está muy bonito y muy importante. Recientemente alguien me hacía una pregunta en apariencia muy sencilla, pero que la verdad es una pregunta profunda y que requiere una buena respuesta. Y yo les voy a rogar esta noche, hermanos amados, que ahí en su lugar, que están cómodamente sentados cada uno, y qué bueno que estemos cómodos. En los tiempos de Jesús, pues se tendían en el césped, ¿no? En la montaña, y seguramente estaban recostados. Está bien, pero a lo que voy, lo que quiero decirles es que dar respuesta a esta pregunta va a mostrar a nosotros mismos, para empezar, el Dios que tenemos, el rostro del Dios que tenemos. Esta pregunta, digamos que es la pregunta de las preguntas. Algunos hermanos dicen, y algunos pensadores hasta no creyentes, que esta pregunta, o la dificultad para responder esta pregunta, es la raíz del ateísmo. Cuando las personas no encuentran una respuesta que les satisfaga, pues no dicen, pues no, a mí no me, yo no me, a otro, eso es un cuento chino, a mí no me mareas con cualquier cosa, y está muy bien que no acepten cualquier cosa. La pregunta es esta, y me la hicieron recientemente. ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento en Jesús? Esta pregunta tiene una equivalente, en el fondo es la misma. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento?
pero específicamente es por qué Dios permitió tanto sufrimiento en Jesús. ¿Por qué permitió que pasara por tal situación? La respuesta que demos a esta pregunta va a revelar el rostro de Dios que tenemos. Y por eso es tan importante el entrarle con ganas y de frente a darle respuesta. A ver, lo primero que vamos a ver es que por muchos siglos se tuvo una visión muy juridicista de la salvación, muy jurídica, en términos muy jurídicos, muy legales, de la salvación. A partir de muy temprana la Edad Media, entró una idea muy jurídica de la salvación hasta muy entrado el siglo XX. O sea, vamos a poner, miren, ya he comentado que son conocidos como padres de la Iglesia los primeros apóstoles, digamos, la generación, los maestros, apóstoles, pastores que vienen después de los primeros apóstoles, después de Santiago, de Pedro, de Juan, de Pablo, se les conoce como padres de la Iglesia porque son los primeros que empiezan a enseñar acerca de la fe cristiana, de la vida cristiana. Ellos tenían muy clara la salvación y lo que Dios había hecho en Cristo. Muy claro, dicen unas cosas maravillosas. Estamos hablando de Basilio, de Orígenes, de Bernardo, muchos hermanos, y más o menos va desde que comienza la iglesia, con Pedro, Pablo, Juan y todos ellos, hasta más o menos 500 años. Por poner un esquema, no lo tomen a la regla como un cajón, pero digamos que como por el año 500 empiezan los problemas. Porque en el momento en que la religión se institucionaliza, la fe cristiana empieza a ser la religión oficial del Imperio Romano. En el momento en que esto empieza a darse y que al mismo tiempo una persona es el pastor de una congregación, perdonen ustedes, de un pueblo, y al mismo tiempo es la autoridad mayor, la autoridad civil, la autoridad política, es el gobernante, pues como que tiene que cuidar su negocio, sus intereses. Y entonces, ¿qué mejor camino para controlar, para dominar, que el temor? Si no obedeces, si no te portas bien, te vas al infierno. Si te portas bien y haces como dice el pastor, o el obispo, o el nombre que quieras darle, pues te vas al cielo. Entonces, el miedo, el temor, siempre es la mejor herramienta para dominar. Entonces, en el momento en que se pierde la unción, la vida, la fuerza del Espíritu, la alegría del Evangelio, pues entra el temor y se empieza a dominar de esta manera.
pongámosle el año 500. Y luego toda la Edad Media, ahí comienza la situación, y luego todavía llega el siglo XIX y todavía ha entrado el siglo XX. Y hay una visión muy jurídica de la salvación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que se compartía el Evangelio, la salvación de Dios en Cristo, de esta manera. Mucho ojo, porque todavía nosotros, algunos de nosotros, a lo mejor a los más jovencitos, que han nacido, digamos, que han conocido el Evangelio ya en estos últimos tiempos, en estos años más recientes, ya no arrastran esto, pero todavía a algunos de nosotros nos tocó escuchar estas cosas terribles. Que recuerden que estamos respondiendo a la pregunta de por qué Dios permitió tanto sufrimiento en su Hijo. Porque estaba la idea de que Dios necesitaba un sacrificio de sangre para quedar satisfecho y ya no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, porque con esa sangre quedaba satisfecha su autoridad, quedaba satisfecha su ley, y entonces con esa sangre se borraban todos los pecados, y por eso Dios tuvo que entregar a su propio Hijo, y que ese Hijo muriera, derramara su sangre, para que el Padre quedara satisfecho. Vean nada más las palabras. ¿Qué padre, diría Jesús, si Jesús estuviera aquí y está aquí, nos dice Jesús? ¿Qué padre entre ustedes, qué papá o mamá, para quedar satisfecha de todas las anomalías que han hecho sus hijos, quiere la muerte de uno de sus hijos, del consentido, o de cualquiera? Las mamás y los papás aman igual a cada uno de sus hijos. Que lo maten, y entonces el padre dice, bueno, puesto que ya murió mi hijo, ya quedo satisfecho, quedan saldadas las cuentas, ya no hay cuentas pendientes con los hombres, con todos mis hijos, y entonces ya. Esa idea es en buena parte la raíz del ateísmo. Porque si a mí me dicen que ese es Dios, que pide el sacrificio de muerte, de sangre de su Hijo, ¿qué padre entre ustedes para arreglar las cosas va a pedir que muera su Hijo derramando su sangre? ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? Hay que observar con más detenimiento. Esa idea de la salvación es muy jurídica, muy legaloide, digamos. Hay una deuda, el hombre le debe a Dios por el pecado, hay una deuda, porque el pecado tiene la paga de la muerte. ¿Quién va a pagar esa deuda? Pues el Hijo de Dios, y a la hora que muera y derrame su sangre, queda saldada la deuda. En otras palabras, pues es que yo soy abogado, tengo un pagaré, y si no pagas, te meto al bote, te meto al infierno. Así que, a ver cómo le haces, o pagas tú o encuentras a ver quién paga, porque si no, hago válido el pagaré. ¿Sí han oído eso? Eso es legal, eso es jurídico. Y esa era la idea que durante siglos, hasta todavía el siglo XX, había de la salvación. Pero no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Y les digo que en los primeros siglos todo estaba muy bien, había una claridad. Cuando lee uno a los padres de la iglesia, encuentras, igual que leer a Pedro, a Juan, a Pablo, encuentras unas cosas maravillosas, verdaderas. ¿Qué es lo que el Padre ha hecho, lo que Jesús ha hecho?
Jesús se entrega por amor. Y no es el Padre el que lleva el sufrimiento al Hijo, sino que el Hijo padece el sufrimiento que le aplican los hombres. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? El Padre envía a su Hijo, el Verbo se hace carne para habitar entre nosotros y lograr lo siguiente: disponer el corazón de la humanidad para dejarse amar y guiar por Dios. Jesús no viene más que a demostrar que Dios es papá de todos. Pero los hombres habían quedado tan ofuscados, tan enceguecidos, tan encerrados en sus tinieblas, que tienen un súper, hiper rechazo a Dios. Y el rechazo del ser humano hacia Dios alcanza su límite, su colmo, su culmen, hasta matarlo. Son los hombres los que flagelan y matan a Jesús. Pero vean lo que ocurre. Esto es increíble. El pecado o la indisposición, la cerrazón del corazón, la dureza del corazón de los seres humanos llega a tal nivel que tomamos al Hijo de Dios en las manos. ¿Sí se acuerdan cuando Jesús anunciaba su muerte? Voy a caer en manos de hombres, me van a crucificar. Entonces, el rechazo del hombre a Dios llega hasta el extremo, hasta lo más bárbaro de matarlo. Pero Dios, en su infinito amor, convierte el máximo rechazo del hombre hacia Él en el camino de la salvación. ¿Qué es la cruz de Cristo? La muerte en la cruz. La muerte en la cruz es el máximo de máximos del rechazo del hombre a Dios. Que no quiero nada contigo, me caes gordo, no quiero nada contigo, no molestes. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Pero al mismo tiempo la cruz de Cristo es la muestra de Dios, de su amor hasta el extremo. Dice Juan capítulo 13, que habiéndonos amado hasta el extremo, dice, habiéndolos amado, los amó hasta el extremo, hasta el fin, hasta el límite. Y en la cruz, simultáneamente, alcanza su extremo, la dureza del corazón de los hombres, y Dios convierte eso en la oportunidad de demostrarle al hombre hasta dónde lo ama. Y lo que dice la cruz de Cristo es: solo vine a buscarte, a decirte que quiero ayudarte a vivir. Pero aunque me mates, yo te sigo amando. No tiene nada de jurídica. No hay un pagaré, que a ver quién paga. Es la manera en que Dios dice, ¿cómo les digo? En lenguaje que entiendan. ¿Cómo hago para que no se espanten? Para que no sigan pensando que yo soy un señor que ando con mi macana para que el que se porta mal al infierno y el que se porta bien le pongan estrellita. ¿Cómo les hago para que salgan de ahí? Y que no se espanten, que no sientan que les viene el cielo encima. Voy a venir vulnerable, como el más débil de todos. Y como viene como el más débil de todos, pues los hombres hicieron con él lo que quisieron.
Pero ahí el Padre pudo demostrar esa oportunidad de decir, Dios convierte, Dios transfigura la cruz. Esta es la verdadera transfiguración. El amor transfigura todo. Esta es la transfiguración que el Padre dice, aunque me rechaces, aunque me mates, yo te sigo amando. Y habiéndolos amado, los amó hasta el extremo. Esta respuesta ya no tiene nada de jurídica. Jesús se entrega por amor y el Padre toma la oportunidad del rechazo para demostrar hasta dónde nos ama, hasta dónde es capaz de llegar por amor. ¿Hasta dónde es alguien de ir por alguien que ama? Hasta donde esté. Hasta donde esté. Sí, voy a poner un ejemplo muy triste, muy triste, es muy desafortunado, pero puede servirnos. ¿Han escuchado ustedes algo en las noticias de las madres buscadoras? Que desapareció su hijita y andan en todo el país buscándolas y abren hoyos en montañas y en lugares, pero tienen la esperanza de encontrarlas vivas. ¿Hasta dónde se puede llegar por amor? Esto no es que Dios, ¿por qué Dios permitió tal sufrimiento a Jesús? No tiene nada que ver. Son los hombres los que causaron el sufrimiento. Dios transformó eso en la oportunidad de decirle al hombre, yo te amo hasta el fin. No hay nada que puedas hacer para que yo renuncie a seguirte amando. Amén. Amén. Y ya no es una visión jurídica, sino es una entrega de amor. Una entrega por amor. Esto es otra cosa. La respuesta que le demos a esta pregunta tan simple, ¿por qué Dios permitió tanto sufrimiento en Jesús o en los hombres, en la humanidad? De esta pregunta resulta el Dios que tenemos, que Dios tengo. ¿Sí me doy a entender? ¿Cuál es el rostro de Dios que tengo? ¿Es un juez o es un Padre amoroso? Y amoroso hasta todo, hasta ilimitadamente amoroso. Por eso es muy importante, porque no es porque quiera yo responder bien, es porque me revela a mí mismo qué rostro tengo de Dios. Si conozco al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, la verdad, hermanitos, a mí me entusiasma mucho. Me alegra mirar el rostro, el verdadero rostro de Dios. Se desborda el corazón, dices, Padre, es que te enamoras de Jesús, te enamoras del Padre, te haces amigo de Jesús. Hermanos, hermanas, ¿quiénes son amigos de Jesús? Amigos de Jesús. Ya no os llamaré siervos, les llamaré amigos. ¿Qué es ser amigo de Jesús? Yo creo que nunca voy a encontrar cómo hablar de ese tema. Pero en los tiempos
en que más lo necesitas, en que más necesitas el abrazo más profundo de amor. Allí es donde te des cuenta que eres amigo de Jesús. Y Jesús es tu amigo. Y por eso es tan importante salir de ese lenguaje jurídico y manejarnos en el verdadero rostro de Dios, un Dios que todo lo hace por amor. Amén. Pues vamos a dar gracias, hermanos, vamos a pasar al convivio. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por este amor infinito que nos tienes. Infinito tu amor. ¿Cómo poder hablar al respecto? ¿Cómo sondear lo insondable? ¿Cómo hablar de lo infinito? Tu Espíritu Santo nos ayuda y pone palabras a aquello que nosotros apenas vamos vislumbrando. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.